a partir de la idea de la ponencia es pensar a partir de las categorías de Ernesto Laclau la política radical hoy, ¿no? Y yo creo que, bueno, evidentemente Laclau en su momento, yo creo que hay dos elementos distintivos que hacen a la propuesta política de Ernesto Laclau. Una es la idea de el fin de la emancipación para dar lugar, así lo dice él, el fin de la emancipación para dar lugar a las emancipaciones en plural. Y por otro lado, la propuesta de populismo, ¿no? Y que yo creo que justamente en su último, en el libro La razón populista de 2005, él ahí de alguna manera concluye con esta idea de que, bueno, la política radical la democracia radical es el populismo, digamos, ¿no? Dejando un poco de lado, para mí, a mi entender, la lectura que yo hago, la primera tesis que presenta en Hegemonía y Estrategia Socialista junto con Santari. La propuesta política de él va a ser el populismo. Y ustedes saben que, bueno, justamente hay una serie de supuestos básicos de la teoría de la hegemonía de Laclau, ¿no? Que, bueno, él junto con Mouffe tomaron el marxismo, podemos decir así muy brevemente, ahí donde lo habían dejado Gramsci y Althusser, para tomar el concepto de hegemonía y desplazarlo desde la topología clásica marxista o hacia el material superestructura para desplazarlo al campo discursivo, digamos, y tomaron la noción de sobredeterminación de Althusser, ¿no? Pero renegando de la idea de que haya una sobredeterminación en última instancia y volviendo a Freud, digamos, un autor que de ninguna manera puede aceptar la idea de que hay un núcleo fundante, un principio de inteligibilidad que nos puede explicar el todo, digamos, ¿no? Entonces ellos desplazan estos dos elementos, nos van a proponer, nos vamos a parar lo que hay en la dispersión más radical, ¿no? Nos proponen pensar lo social, en la dispersión discursiva más radical, nos proponen pensar lo social como un espacio discursivo, por lo tanto el modelo de estructuración social que piensan es un modelo retórico, con lo cual la retórica es colocada en el núcleo de la teoría de Laclau, y esto es muy importante no perderlo de vista, y nos proponen ahí la metáfora de la imposibilidad de la sociedad, que es esta idea de, que no hay una forma de decir que no hay un fundamento último, ¿no? De que la sociedad siempre está abierta, porque hay un antagonismo allí insistiendo, y en todo caso todo orden, en nuestro caso sería todo orden social y político, es siempre un orden de carácter hegemónico, ¿no? Y cuando ellos plantean esto, van a poner a la política en el corazón como una instancia primaria, en el corazón de su propuesta política, y aquí es donde yo creo que se empieza a tejer ya la idea del lazo entre populismo y emancipaciones, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, si nosotros aceptamos todas estas premisas, ¿no? La idea de que ya no hay un principio de inteligibilidad que nos permita explicar el todo, una dirección hacia dónde vamos, y un sujeto a priori constituido, ¿no? El proletariado, hacia la sociedad reconciliada, etcétera, etcétera. Dejamos de lado la idea de emancipación como única, que tiene lugar de una vez y para siempre, y pasamos a la idea de emancipaciones en plural. Si nosotros tomamos esta idea, Laclau empieza a ligar ahí la idea de emancipaciones con el populismo y a plantear la idea de que no puede haber emancipaciones, o sea, no seamos más ingenuos, pensar que puede haber una suerte de emancipación absolutamente horizontal, que excluya toda relación de poder, que excluya la política, que la elimine, que la saque, digamos. Entonces, por eso, en este sentido, la política sigue jugando un papel fundamental, ¿no? Y la política para Laclau es hacer hegemonía, articular elementos, construir algo allí donde no lo hay, y articular elementos, hegemonizar, construir un orden donde no lo hay, implica un acto instituyente, por decirlo de alguna manera, un momento de institución política. O sea, la política es inerradicable para Laclau. Por lo tanto, no se puede pensar la emancipación sin política, sin luchas de poder, sin hegemonía, ¿no? Entonces, las luchas políticas, como decía, para Laclau son siempre hegemónicas, y el populismo va a ser para Laclau su forma directa, ¿sí? de pensar la política. Y el populismo es una forma
de la política hegemónica, ¿no? Y como les decía, su forma directa por dos cuestiones, yo creo. Primero porque para la CLO el populismo es una forma una forma de la política que es inerradicable de la política, y en segundo lugar porque es la forma de la política radical hoy, ¿no? Digo, es una forma de la política. Yo acá haría una aclaración. Yo no estoy de acuerdo con aquellos autores que dicen que la CLO hace una superposición semántica entre política y populismo, que al fin y al cabo para la CLO terminan siendo todo lo mismo y que bueno, no hay una diferenciación ahí entre un término y otro. Yo creo que hay una diferenciación entre política, como que la CLO mezcla hegemonía, política y populismo, ¿no? Yo creo que hay una diferenciación. Podemos decir que todo populismo implica una articulación hegemónica, pero no toda articulación hegemónica es populista. Entonces yo creo que si podemos hacer esa diferenciación, evidentemente estos términos no se superponen, ¿no? Y bueno, y la especificidad del populismo tiene que ver con la investidura libidinal de un líder, la dicotomización del espacio social en los lugares de enunciación, ¿no? Un nosotros y un ello. Bueno, es básicamente eso, ¿no? Y el segundo aspecto, yo creo que la CLO propone, para la CLO el populismo es la forma directa de la política, justamente porque es la única que puede, una articulación populista, desencadenar modificaciones en el status quo, ¿no? Entonces a esto, en este sentido, el populismo vendría a ser la forma de la política radical hoy. Ahí por ahí Jorge Alemán, un amigo y colega de varios que estamos aquí en la mesa, dice que solo puede existir la emancipación si se pasa por una apuesta hegemónica. Yo le agregaría que no cualquier apuesta hegemónica, sino una apuesta hegemónica populista. En este sentido, si bien el populismo es la política, la forma de la política radical hoy, también hay que decir que no todo populismo habilita un proceso de política radical, ¿no? Por eso hay que también diferenciar emancipaciones de populismo. ¿Sí? Puede haber populismos no emancipatorios, puede haber populismos de derecha. La CLO dice que el populismo es una forma de articular elementos, de hacer política, pero la orientación política de esa forma tendrá lugar en cada contexto, ¿no? En las luchas políticas de cada lugar. Entonces, aquí voy a la conclusión que yo saco, o a lo que quiero proponer, ¿no? Es decir, cómo distinguir aquellos populismos que pueden habilitar un proceso de política radical de aquellos que no, ¿no? Que son un populismo de derecha, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque la CLO no estableció un criterio en ese sentido. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es ir a buscar la respuesta a nivel de la demanda, ¿no? Si ustedes han leído la CLO, ustedes se acuerdan que él en la razón populista propone que no se trata de trabajar a los individuos o los grupos ya constituidos, sino ir a trabajar al nivel de la demanda, ¿sí? Justamente para comprender cómo estos se articulan discursivamente. Y propone una distinción entre demandas populares y demandas democráticas, ¿no? Las demandas populares son las que entran en equivalencia y empiezan a construir una subjetividad más amplia que luego va a dar lugar al pueblo, ¿no? Y las democráticas son las que se absorben vía institucional. Bueno, yo a esta distinción, ¿no? Si tenemos demandas democráticas y demandas populares, considero que estas además pueden revestir o no un carácter radical, es decir, emancipatorio, ¿sí? Y en la medida en que la noción de emancipación supone por definición la liberación de una determinada dominación, opresión, sometimiento, explotación, díganlo como quieran, implica necesariamente un componente igualitario. Entonces yo creo que en la política radical hoy, necesariamente la política radical encierra una demanda igualitaria, una igualdad en cuanto a ser, digamos. Y lo que podemos ver en la figura del populismo, que si la figura del populismo, la figura en el populismo, la figura del pueblo es única, porque el populismo, al producir una dicotomización del espacio social en dos lugares de enunciación, hay lugar solamente para un pueblo,
ese pueblo, ¿sí? Aunque sea, siempre es una universalidad hegemónica, ¿sí? Está constituido por diversas demandas, ¿no? Diversas demandas, y las demandas pueden ser muchas, distintas demandas emancipatorias, ¿no? Una misma figura del pueblo puede reunir, articular distintas demandas emancipatorias de diversa índole. Y si aceptamos dejar de lado esta idea de la metafísica de la plena presencia, ¿no? De la emancipación como una que puede abarcar lo social en cuanto tal, lo que tenemos son demandas diferenciales. Se trata de parcialidades, yo les diría de figuras modestas de la emancipación, ¿no? Dejar esa idea de la emancipación como total y única, ¿no? Figuras modestas de la emancipación que, articuladas en un pueblo, pueden acarrear la liberación de determinadas opresiones, ¿no? Que cambian sustancialmente la vida de los sujetos, ¿sí? Se trata de la desarticulación de ciertas demandas, de ciertas situaciones de opresión, ¿sí? Se trata de la introducción de un elemento heterogéneo que cambia el orden simbólico hasta ese momento predominante. Si ustedes me piden ejemplo, se me ocurren dos. Diría la ley de aprobación del matrimonio igualitario en 2010 en la Argentina y la ley de identidad de género en el año 2012, en el contexto de la articulación del pueblo en Argentina, en el kirchnerismo. Pienso en la reforma constitucional de Bolivia, ¿no? Que formalizó las prácticas y las costumbres, ¿no? de las comunidades indígenas como elemento de resolución de conflictos, ¿no? Se trata de la política radical de la inclusión de un elemento diferencial, no contemplado hasta ese momento en el orden simbólico dado hasta ese momento, ¿no? Entonces se trata de un movimiento anti-status quo en pos de una reivindicación igualitaria, ¿no? Ahora bien, y ya termino, voy bien porque estoy hablando rápido y salteando todo, bueno. Entonces, insisto, si hemos dejado de lado, si aceptamos esto, ¿no? De que hemos dejado la idea de la emancipación como una totalidad plena, y también la idea de clase social como un agente predestinado a la historia, si hemos aceptado esto, nosotros no podemos pensar al pueblo como una subjetividad defectuosa, ni al populismo como una forma degradada de emancipación. Por el contrario, yo creo que es el populismo, esa articulación siempre fallida, inestable, conformada por diferencias, el momento que nos puede devolver la singularidad de nosotros como pueblo. Es decir, que nos puede devolver nuestra radical historicidad. Y esto para mí es fundamental, ¿no? en los tiempos que corren. Y nótese que cuando estoy hablando de la posibilidad de una política radical populista, a lo largo de todo el texto he hablado de igualdad y no de libertad, ¿no? Y esto no es un error o un olvido de mi parte, sino que sostengo la hipótesis de que en los tiempos que corren, en donde la libertad ha sido capturada por el discurso neoliberal, ¿no? Y ha quedado ligada al mercado, al consumo ilimitado e incesante, al goce solipsista, que además nos propone, ¿no? O más bien no nos propone, yo diría nos impone, ¿no? Nos impone borrar toda singularidad histórica, ¿sí? Bajo el mandato de una supuesta naturalidad histórica que son las leyes del mercado, que cabe para cada sujeto y para cada lugar a lo largo y a lo ancho de todo el globo. Yo creo que una eventual reivindicación de la libertad en este contexto no haría más que reforzar los mecanismos de dominación. La demanda de la libertad en un contexto neoliberal no es más que una demanda por un tener desenfrenado, o lo que es lo mismo, un tener libre de todo freno. Y en este aspecto, y me enfoco más en la lectura retórica de Laclau, tomo prestados, así como muy libremente, ¿no? Los argumentos de una autora eslovena que se llama Jelisa Sumik, que acá mis colegas la conocen, y de Jorge Alemán, para sostener que si la forma de hacer frente a la imposibilidad de la sociedad
por parte del discurso neoliberal. Digamos, hay dos formas de hacer frente a esta imposibilidad del cierre, ¿no? Uno es el recurso metonímico y el otro el recurso metafórico, básicamente. Si el discurso neoliberal recurre a la metonimia, ¿no? O al privilegio de la metonimia por sobre la metáfora, en donde a lo largo y a lo ancho del globo se ha vuelto y se vuelve mercancía absolutamente todo, por contigüidad, todo, nada queda afuera. El discurso neoliberal parece no tener una afuera, abarca todo, nos abruma en todas partes del globo, ¿no? Hasta, no sé, hasta el presidente de Nestlé, de las transnacionales, hace poco dijo que el agua no es un derecho, que es una mercancía y como tal debe ser privatizada y tratada, ¿no? A mí me escandaliza, ¿no? Yo creo que si el discurso neoliberal se apoya en la metonimia, la política radical tiene que venir por el lado de la metáfora, creando un pueblo hegemonizado en el significante vacío de igualdad. Entonces, yo creo que una hegemonía populista anclada en el significante de igualdad puede organizar allí un cierto espacio discursivo en donde la asignación de lugares, funciones, la legibilidad, la posibilidad de inscripción simbólica sea diferente de la neoliberal. Ustedes bien me podrían plantear la objeción de que podría plantearse como estrategia política salir a disputarle al neoliberalismo el sentido del significante libertad. Yo creo que, bueno, sí, esa es una posibilidad. Podría pensarse salir a disputarle al neoliberalismo y pensar la libertad no como el sujeto consciente que va y decide o si tomo una botella de agua o una Coca-Cola, ¿no? Porque esa es la libertad del neoliberalismo, ¿no? ¿Qué consumo? ¿Compro esto, compro el otro? ¿No? Tratar de salir a disputar y pensar la libertad en el sentido quizás como lo plantea Laclau, nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo, como fuente de libertad, como aquel sujeto, como aquello que irrumpe por fuera de las determinaciones estructurales, inclusive las supuestamente naturales determinaciones que nos pone el mercado, digamos, ¿no? Sin embargo, yo creo que esta opción a mí me parece que no puede ofrecerse como subversiva, justamente en la medida en que este discurso neoliberal parece abarcar un todo, no tener una afuera, no dejar un resquicio, ¿no? Y acá leo una cita de Sumik que dice respecto del discurso neoliberal: parece que nada puede escaparse o volverse mercancía, ¿no? Estamos lejos de estar, el discurso neoliberal, lejos de estar amenazado por ser incompleto, literalmente vive de lo imposible de su propio cierre, ¿no? Lo va contagiando todo, ¿no? Entonces la historia reciente yo creo que además nos enseña que las luchas políticas entabladas, digo, la historia reciente en los años del neoliberalismo, ¿no? Nos enseña cómo las luchas políticas entabladas a partir del recurso al significante de libertad han sido absorbidas por el discurso neoliberal. Pienso en las luchas de los países de Europa del Este. En cambio, no ha sucedido esto respecto a los populismos anclados en el significante igualdad, ¿no? Hablo de los populismos latinoamericanos, pienso, no sé, vos me dirás después, Íñigo, pienso en el intento que hacen en Podemos, el intento que ha hecho Syriza en Grecia. Yo creo que el discurso neoliberal no satisface, no puede dar cuenta, no puede tratar, no responde, no puede hacer algo con la reivindicación igualitaria populista. Es un problema. Yo creo que mientras la demanda igualitaria que hegemonice a un pueblo no pueda ser reducida o resignificada como una demanda por la libertad de tener, la metonimización general del discurso neoliberal va a ser impotente de responderlo, y en ese sentido es un freno, es un alto. Es eso, no sé si se puede hacer algo más. Por eso insisto, que no se puede pensar al populismo como una forma degradada de lucha política o una forma degradada que nos lleve a su cierto horizonte emancipatorio. Y bueno, lo corto acá y bueno, gracias.